Celebramos un año más, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y desde la Fundación Eurolac queremos aprovechar hoy para reconocer y felicitar a todas las mujeres que durante muchos años han venido peleando para construir un mundo más justo e igualitario. A esas mujeres que lucharon a lo largo del mundo para que hoy pudiéramos tener el derecho al voto, a los que la hicieron para que consiguiéramos acceder a los derechos sexuales y reproductivos, a las mujeres que lucharon para que pudiéramos estar en los parlamentos y en los gobiernos, a las mujeres que han trabajado en las comunidades para hacer más igualitaria nuestras sociedades. Hoy sigue habiendo miles de mujeres en Europa y en América Latina trabajando juntas por la igualdad. Mujeres en la política, en los medios de comunicación, en la academia, en la ciencia, en la sociedad civil. Mujeres líderes indígenas, afrodescendientes, de movimientos LGTBI, a cuyas vidas a veces les cuesta mucho seguir peleando. Mujeres que tejemos la sororidad, esa solidaridad entre nosotras, que compartimos experiencias y políticas. Y desde la Fundación Eurolac queremos contribuir a esa gran lucha. Por eso vamos a seguir trabajando en publicaciones para seguir estudiando cuál es el impacto que el mundo de hoy sigue teniendo en las mujeres. Vamos a seguir trabajando para empujar la agenda de igualdad y la agenda del feminismo. Y vamos, por supuesto, también a seguir construyendo redes de mujeres europeas y latinoamericanas. A todas vosotras, en el 8 de marzo, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento y nuestra garantía de que vamos a seguir trabajando juntas. ¡Feliz día! En primer lugar, quiero felicitar a todas las niñas, jóvenes y mujeres en su día. Es sin duda una ocasión para reflexionar, para echar la vista atrás y adelante. Echar la vista atrás y ver el largo camino que nos ha traído hasta aquí. Y echar la vista hacia adelante y ver el largo camino que aún nos queda por recorrer. La Unión Europea y América Latina y el Caribe tienen mucho que aportar, tenemos mucho que aprender mutuamente y tenemos mucho que potenciar para elevar nuestra voz y darle visibilidad a un tema que es crucial hoy más que nunca, porque no habrá una recuperación dinámica, incluyente y sostenible sin que la voz de las mujeres esté integrado en la toma de decisiones, en la política pública y sin que sea visible los efectos diferenciados que esta pandemia ha tenido sobre las mujeres. La Fundación Eurolac puede cumplir un papel muy importante en el fomento de los derechos de las mujeres, especialmente en este momento histórico donde estamos sufriendo los efectos y los impactos diferenciados de esta pandemia. Porque la Fundación Eurolac, además, es una fundación que tiene contacto con las bases de las organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido debe tener un contacto y potenciar a las organizaciones de mujeres en esta dirección. La pandemia nos ha hecho retroceder en muchos de los derechos de las mujeres. Hemos visto cómo se han abierto esas brechas, cómo será difícil el camino hacia adelante nuevamente. Pero en estos 12 meses también hemos visto la centralidad del liderazgo y de la acción de las mujeres, porque sin duda las mujeres han estado en la primera línea de combate contra esta pandemia. Cuando volvamos a una nueva normalidad, no olvidemos la contribución y el liderazgo que las mujeres han tenido en la pandemia durante todo este periodo. Feliz Día de la Mujer. Es un gran honor dirigirme a ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Les envío unas cordiales felicitaciones. Conmemorar el 8 de marzo nos brinda la oportunidad de acercarnos más y compartir nuestras preocupaciones, desafíos y objetivos comunes. Sin duda, el mayor de los desafíos que enfrentamos las mujeres en todo el mundo es la violencia que se ejerce contra nosotras. Creo firmemente que es además el mayor obstáculo al desarrollo de nuestros países. Es muy importante por esto que las mujeres de América Latina y de la Unión Europea podamos compartir nuestras experiencias y buenas prácticas
para seguir avanzando en la igualdad sustantiva y la no discriminación. Lograr la igualdad sustantiva, la no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas es una tarea de todos y todas. La Fundación EULAC puede ser un actor principal y para eso Leire Pajín está especialmente calificada. Si además cuenta con el apoyo de Benita Ferrero, debemos estar seguras de que logrará excelentes resultados y además tendrán la colaboración de Rebeca Greenspan y por supuesto que de todas nosotras. Estamos a sus órdenes y les deseamos un día de muchas felicidades. Soy Benita Ferrero Waldner, la primera presidenta honorífica de la Fundación Unión Europea América Latina y el Caribe, desde 2011 hasta 2015. Y quisiera saludar muy cordialmente a las mujeres de América Latina y el Caribe en el marco del Día de la Mujer. Es muy importante conectar las regiones Unión Europea y América Latina porque conjuntamente somos mucho más fuertes en la lucha contra la violencia del género y a favor de la igualdad de género en todos los aspectos. La Fundación EULAC trabaja con los gobiernos, la sociedad civil, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que intenten mejorar la situación de las mujeres orientándose en la legislación y práctica europeas. Aunque en Europa tampoco hemos logrado todo, hemos avanzado bastante y quisiéramos animarles a hacer lo mismo. Entonces, les animo a seguir luchando para lograr nuestros objetivos comunes justos. Gracias.